Kashuan agua que trigo kamata ashpit también. Ashpit trigo kamata. Chuan hatsirishaka ari nirashin. Epazote, cuatzitish shirukatarak. Y cilantro con semilla. Y nirashin. Tiene que ser cilantro con semilla, así como este, mire. Así mero. Y este es el trigo traído de Ichán, Michoacán. Y chiles, lleva chiles, aquí ya lo tengo molido, aquí ya está molido. Le voy a echar ese también, todo rico. Trigo kamate, trigo kamate no ishkmambe. Y se echa cilantro, así. Y se echa el epazote, así. Y rankushin hatamshin kapuro antani. Ngachin trigo hachipka hinichan bueratini. Hiankush kinte patsania. Para takan kulan tukan ya piringia ka takinte wakuka piringia. Kinte kulan dan anku tripan harakia que wakuachuka shundia. Mashanish piku te indi kamat ash. Ya tengo como 30 años que no como así este estilo, el atole de trigo. Esto se da mucho el atole allá, hacemos mucho, es muy tradicional. Creo que es en marzo o últimos de marzo a mediados de abril. O mediados de marzo a mediados de abril, en ese lapso de tiempo es cuando se da mucho el trigo y es cuando comemos atole de trigo en la Cañada de los 11 Pueblos, especialmente en Ichán. Es trigo. Es trigo fresco. Trigo fresco lo asamos y luego lo desgranamos con el metate. Mire, primero cocí el trigo, se cose primero el trigo con un poquito de cebolla y sal al gusto, y ya cuando ya se coció el trigo, ya se le echa la espesura que es la masa tiene que ser de nixtamal. No puede ser harina, no puede ser maseca, tiene que ser de nixtamal la masa. Y cuando ya empieza a hervir se le echa la espesura, ya se va moviendo, no tiene que soltarse ya. La cuchara no se tiene que soltar ya para que no se vaya a pegar y no se haga grumos. Una vez que uno echa la espesura, que es la masa. Y ya después se echa así el cilantro, como ustedes ya miraron, tiene que ser con semilla. Y también se echa el epazote. Y el chile, pues se muele chile al gusto. Y ya se le pone, y este atole sale así como lo están mirando, como grisecito, porque es del trigo asado, no es trigo hervido, se tiene que asar, no es trigo cocido nomás, sino primero se tiene que asar en las brasas y luego se tiene que desgranar. Primero se asa y luego se desgrana. Y ya luego se limpia y ya se puede hacer para el atole. Se vuelve a poner la agua con agua hirviendo, sal al gusto, una cebollita al gusto también, y ya se le echa el trigo, ya que esté hirviendo y ya que ya se coció, y ya se le echa lo demás, la espesura, ya que ya se coció la espesura. Ya echarle también el chile molido, chile al gusto, chile verde. Este chile que tengo aquí, este chile me lo trajeron de Farmersville.
Farmersville, California. De allá nos lo trajeron, para ser exacto, que está cerca de Fresno. Y el trigo me lo trajeron de Ichan, Michoacán. Mire, ahí está el trigo. Aspita. Y kamata 30 hueshurinis utia. Enganhino terunaran hapka, te yash menderunawake. Y kamat hisa nangin shring perunangin shring kamat perunangin janangin. Perunangin shring kamat. Punto peras. Mahatira kwariati anko. Kaplati bomar. Aspita. Marwa atashakaya triu kamata. Ishir shanastera. Ero kwaris porque esculan dan veces hapirin parni. Uni in uma kwarinda. Aspisti. Kanik aspisti. Mm. 30 años que no comía este atole. Y lo hice poquito picosito. Delicioso, ashpitin. Can ashpika.